Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a explorar un tema clave dentro de la lógica que nos ayudará a pensar y expresarnos con mayor claridad. El tema de hoy es ¿qué diferencia existe entre la lógica proposicional y la lógica cuantificacional? Pero primero debemos saber qué es la lógica proposicional. Para comenzar, la lógica proposicional trabaja con proposiciones completas, es decir, enunciados que se consideran verdaderos o falsos, sin analizar su estructura interna. Por ejemplo, si estudio, apruebo en el examen. Aquí simplemente nos interesa la relación entre ambas ideas representadas como un todo. La lógica cuantificacional o lógica de predicados profundiza mucho más, ya que analiza lo que ocurre dentro del enunciado. No solo se fija en las proposiciones completas, sino también en sus componentes, como los sujetos y las propiedades que se les atribuyen. Por ejemplo, todos los estudiantes aprueban el examen. En este caso se está hablando de cada individuo dentro de un conjunto. Las diferencias entre la lógica proposicional y la lógica cuantificacional. Una de las primeras diferencias está en el nivel de análisis. La lógica proposicional se queda en la superficie del enunciado, mientras que la lógica cuantificacional entra en detalle y examina su estructura interna. Otra diferencia es el uso de elementos. La lógica proposicional utiliza conectores lógicos como y, o, sí, entonces y no. Por su parte, la lógica cuantificacional incorpora además predicados variables como x, y cuantificadores como todos y algunos. También se diferencian en la capacidad de expresión. La lógica proposicional es más limitada, ya que no puede expresar ideas como todo o algunos. En cambio, la lógica cuantificacional es mucho más potente, porque permite describir relaciones generales y particulares entre elementos. Una cuarta diferencia se encuentra en la precisión del lenguaje. La lógica proposicional es más general, mientras que la lógica cuantificacional es más precisa, ya que especifica a quién se refiere cada afirmación. Otra diferencia importante es el último razonamiento que permite la lógica proposicional. Es útil analizar argumentos simples, mientras que la lógica cuantificacional permite trabajar con razonamientos más complejos como los que involucran conjuntos o relaciones entre individuos. Además, podemos notar una diferencia en la representación de los enunciados. En la lógica proposicional usamos letras como P o Q para representar proposiciones completas. En cambio, en la lógica cuantificacional utilizamos expresiones como estudiante X o estudia X que describen propiedades. Por último, hay una diferencia en su aplicación. La lógica proposicional se utiliza en situaciones más básicas como circuitos digitales o razonamientos cotidianos simples. Mientras tanto, la lógica cuantificacional se emplea en áreas más avanzadas como las matemáticas, las programaciones, la inteligencia artificial, entre otros. Acá veremos algunas diferencias entre la lógica clásica, entre la lógica proposicional, y la lógica cuantificacional. Aspectos que estudia la lógica proposicional. Estudia proposiciones completas sin analizar su estructura interna, mientras que la lógica cuantificacional analiza la estructura interna de las proposiciones, sujetos, propiedades, relaciones. Nivel de análisis. La lógica proposicional superficial se queda en el enunciado como un todo. En cambio, la lógica cuantificacional es profundo, analiza cada parte del enunciado. Elementos que usa. La lógica proposicional utiliza conectores lógicos y o si, entonces, no. En cambio, la lógica cuantificacional, predicados variables como x, y, z, cuantificadores, todos y algunos. Los símbolos, letras proposicionales como P, la Q, la R, la S. En cambio, la lógica cuantificacional utiliza predicados que PX, QX y Y, cuantificadores todos, algunos, variables como X, Y y Z. La capacidad expresiva. En la lógica proposicional limita solo expresa relaciones entre proposiciones. En cambio, la lógica cuantificacional, más amplia y precisa, puede expresar relaciones generales y particulares. Tipo de lenguaje. En la lógica proposicional vemos que es general y poco específico, en diferencia que en la lógica cuantificacional es específico y detallado. La complejidad en la lógica proposicional es más sencilla, en la lógica cuantificacional es más compleja. Tipo de razonamiento. En la lógica proposicional vemos razonamientos simples,
En la lógica cuantificacional vemos razonamientos más complejos con individuos y conjuntos. Ejemplo, si estudio, pruebo el examen, representación P y Q. Todos los estudiantes aprueban el examen, representación X estudiante aprueba X. Análisis de ejemplo. No se especifica quién estudia ni quién aprueba. En cambio, en la lógica cuantificacional se especifica que se aplica a todos los estudiantes, cada individuo del conjunto, uso de todos o algunos. En la lógica proposicional no permite expresar todos o algunos directamente. En cambio, la lógica cuantificacional permite expresar todos y algunos claramente. En las aplicaciones, en la lógica proposicional tenemos circuitos digitales, lógica computacional básica, razonamientos cotidianos simples. En diferencia a la lógica cuantificacional, tenemos matemática, la lógica avanzada, la programación de inteligencia artificial, bases de datos, etc. En conclusión, aunque ambas forman parte de la lógica formal, la diferencia principal es que la lógica proposicional analiza los enunciados como un todo, mientras que la lógica cuantificacional permite descomponerlos y estudiarlos con mayor profundidad. Comprender estas diferencias nos ayuda a desarrollar un pensamiento más estructurado y riguroso. Gracias por acompañarme en este video, nos vemos a la próxima.